¿Qué tal amigos? Soy José López Ebrat, este es Hey Cultura. Nosotros venimos trabajando ya hace un par de temporadas un tema maravilloso, porque sentimos que debemos retribuirle desde la producción cultural a la comunidad. Y ese título lo hemos denominado Mil voces nos leemos. Vamos a aprovechar rápidamente la presencia de un gran amigo, un gran ser humano, maravilloso cantante, productor musical, compositor, cantautor, pero hoy está aquí por su faceta de escritor. Me refiero a Víctor Lerma Nemesio. Bienvenido, maestro, qué gusto tenerte acá en Hey Cultura. Buenas tardes, mi querido José, y gracias aquí a mi paisano. ¿Cómo es tu nombre, mijo? Alcísar. Estamos acá en Hey Cultura con el ánimo de proyectar algunas inquietudes acerca de la literatura. Bueno, maestro, nosotros hemos tenido la oportunidad ya el año pasado y parte de este año de tenerlo en eventos nuestros. Bueno, esa faceta musical es maravillosa. Víctor es una de las mejores voces que tenemos a nivel de habla hispana y eso agradecemos al universo poder tenerlo tan cerca como en calidad de amigo. Pero hoy tenemos al escritor. ¿Cómo ha sido ese manejo, Víctor? Porque son varios frentes, cantautor, producción musical, editor y escritor. Yo creo, José y queridos amigos, queridos oyentes, y también los que están ahora la radio es visual, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Yo creo, queridos amigos, que se ve que una cosa ayuda a la otra, porque con esto de los viajes, con esto de las experiencias como músico, como cantante, eso me ha ayudado para hacer canciones, porque uno ve las situaciones de la gente. Entonces eso inspira. Y para hacer libros también, porque mucha gente le cuenta a uno historias, mucha gente le dice a uno cosas que se queda uno pensando, esto es como para hacer un libro. Y hay gente que no lo dice, pero que lo actúa. Entonces uno se da cuenta de que algo está pasando y sobre eso también puede escribir. Yo, por ejemplo, he encontrado una vena muy grande, muy elocuente en las historias de Colombia. Por eso mis libros siempre están catalogados en una rama que se llama latinoamericana. Y en las bibliotecas, lo puedes ver incluso en la Biblioteca Nacional de Colombia y de muchos sitios donde se clasifican las obras, los 5 libros míos están clasificados como literatura latinoamericana. Y es por eso, porque de los viajes yo les saco mucho provecho. Así que contestando tu pregunta, no es difícil, es todo lo contrario, me da temas como para hacer no solo canciones, sino también libros. Bueno, en eso también hay una influencia muy fuerte de la cuna, ¿no? Hijo de una profesora, y eso también lleva a que ese niño inquieto por la música también escriba. Bueno, lo que pasa es que yo nací en medio de cuadernos y libros. En ese tiempo de la dictadura de Rojas Pinilla, a los maestros les daban cantidad de libros, de cuadernos, lápices, de todo, porque era gratuito para los alumnos. Entonces, ¿qué hacían los maestros? Llevaban todo eso a la casa y de ahí iban sacando según la necesidad. Así que mis primeros juguetes fueron cuadernos y lápices y cosas así. Y eso, lo que yo no entendía, siempre se lo preguntaba a mi madre. Y eso se me quedó hasta viejo, porque mi madre nomás hace 6 meses falleció, y con una mente muy despierta. Muy longeva, ¿no? La recordamos. Sí, 105 años. Entonces yo lo que necesitaba, que tenía alguna duda al respecto, sobre todo las cosas de Buenaventura y el litoral, ella me las aclaraba. E incluso me daba ideas sobre anécdotas y cosas que habían pasado en su pueblito Santa Bárbara de Timbiquí, o lo que oía de mi padre, que también fue muy intelectual, sino que falleció muy temprano, a sus 44 años, pero era intelectual. Entonces él le contaba cosas a ella que era maestra y a ella le servían. Esas cosas ella me las pasó con el tiempo. Fíjate, Víctor Lerma y amigos, una primera conclusión la sacamos o la obtenemos gracias a un comentario de nuestro invitado. Las pruebas PISA hacen una medición a nivel internacional de, por ejemplo, el nivel de lectura, a nivel de los afiliados a la OCDE, que es la entidad que maneja esa medición.
y Finlandia siempre aparecía, ya ha ido bajando un poco como uno de los niveles más altos en lectura. Y la primera mecánica, el primer ejercicio era combinar regalos, juguetes con libros. O sea, muy parecido a la dinámica que hicieron con ustedes, Víctor. Claro que sí, porque es que siempre, en mi casa siempre hubo de obsequio un libro. Eso era mágico. Nosotros, e incluso esto se llama la caja de ahorros de ese tiempo, de los años 50, 56, 57, sacó un libro que se llama Los Maestros de la Literatura Infantil. Y claro, eso le llegó a mi madre y ella para los profesores y las cosas así. Y ella guardó un ejemplar para mí, que hoy lo tienen mis ¿Los maestros eran los autores o ellos? No, los maestros eran Pombo, era la época. Caro, Cuervo, todos esos señores que eran lumbreras de esa Bueno, tiempo. Víctor, vamos a recordar cuántos libros han publicado hasta el momento. 5. ¿Recordamos los títulos? Los títulos son El Tiple y la Araña, que se debe al hecho de que noté con mi vida de músico no desprecio, pero sí como la falta de amor a la música del interior del país. Aquí en Colombia nosotros poco escuchamos bambuco, pasillo, todas estas músicas andinas, cuando en mi escuela en Buenaventura, siendo niño, sí se escuchaba. En los recreos, en vez de poner otra cosa, en los altoparlantes tocaban música colombiana, lo que llamábamos música colombiana, que eran pasillos y bambuco. Por eso yo me sé de Antioqueñita, La Ruana y todas estas cosas, porque las aprendí en la escuela de Buenaventura, donde éramos negros tocadores de currulao y todas las cosas así. Ancísar y usted, para ¿no? que vea usted, entonces, esa influencia de la escuela hizo que yo escribiera El Tiple y la Araña, que es un diálogo entre una araña que entra a una casa abandonada y se encuentra un tiple colgado en una esquina y todo llevado del patas, empolvado y sin cuerdas, y entonces él se mete allá en su caja de resonancia y el tiple está asustado de ver ese monstruo que va entrando con tantas patas. Entonces le pregunta que qué va a hacer allí. Le dice, no, es que te veo colgado ahí todo abandonado, yo te puedo bajar de aquí, hacerte famoso, te puedo tejer las mejores cuerdas que nunca más se te van a romper y que nadie las ha hecho en vida, pero con la condición de que siempre toques la música vernácula de Colombia. Bambuco, me dijo. La música vernácula de Colombia, bambuco, pasillo y todo esto. Fíjate que ahora que estamos hablando de bambuco, me estoy acordando cuando el maestro Duvall Flores y Doralice Izquierdo Pinto participaron en el Encuentro Nacional de Declamación y ganaron. Nadie se imaginaba que una tierra de vallenatos, de pronto el bambuco, y Duvall compuso Con mi pena a cuestas, maravilloso, un canto declamado, y ganó en Chinú, Córdoba. Mira tú. Y es un bambuco. Entonces, yo me acuerdo de eso, de esa época, sí. Bueno, ¿cuál otros libros, Víctor? Ese es el Tiple y la Araña. El segundo fue el que para mí es más icónico, La fantástica historia jamás contada. La fantástica historia jamás contada es un viaje que hace un muchacho desde Palmira hasta el Pacífico, a donde están sus ancestros, a Santa Bárbara de Timbiquí, y empieza a ver las cosas y le van contando y le está viendo, está observando, y de ahí nace ese libro, porque cuenta, por eso dice fantástica historia, porque cuenta muchas cosas de lo que nosotros tenemos allá, de la ideología y del santoral y de los dioses, de las leyendas y todas las cosas que tiene el Pacífico colombiano, y por eso se llama La fantástica historia jamás contada. Ese es el segundo. El segundo. Fue para mí el más icónico, porque es el que más, qué sé yo. E incluso allí uso para ciertos personajes la forma bantú de hablar el castellano. Oye, ve, vos qué sabés, va a venir para acá. Toda esa forma así, la forma como se hablaba, porque ya se está perdiendo incluso con esto de la televisión, del cine, la radio, las carreteras que han hecho que los paisitas vayan llegando y la gente del interior.
Entonces, y los muchachos de allá han salido acá, así que se ha ido perdiendo el bantú, pero en mi casa lo hubo por mis abuelos, se hablaba bantú, mi abuela Carmen Renté, que en paz descanse. Me acordé mucho de Javier Vázquez, el cantante de Nietzsche. Lo habla muy claro, bueno. Ellos hablan así todavía, sí. ¿Y el siguiente libro cuál fue? El tercero se llama Los depravados jinetes del Apocalipsis, del cual he traído aquí una copia para leerles algo al respecto. Este libro para mí es muy importante porque he pretendido siempre mostrarle al mundo, se vende en todo el mundo, mostrarle al mundo cómo se inició y por qué se inició el trasiego y el negocio en millonadas de la cocaína. ¿Cómo fue que eso, por qué se volvió así? Si eso era, aquí lo que había era marihuana, ¿por qué se cambió por cocaína? Más rentable, ¿no? Todo eso está aquí con los personajes. Lo único es que este libro tiene algo que, para entenderlo mejor, la gente tiene que tener un conocimiento más o menos de quiénes fueron estos señores, que no es difícil porque todo el mundo sabe quiénes fueron. Porque no quise poner los nombres propios como por no satanizar a nadie. Pero están perfilados de tal manera que es fácil. Claro, cuando usted lo lee se da cuenta de quién están hablando, claro que sí. Perfecto. ¿Y el quinto libro, Víctor? El quinto libro. Ahora vamos a volver a los jinetes. El Perseverante sin Fronteras es una crónica. De un gran ser humano. Una crónica de un hombre que yo admiro y admiraré toda la vida, desde que lo conocí en 1957 en mi colegio de Cárdenas, como una lumbrera que ha sido y hombre fantástico, el doctor Américo Castillo Bedoya. Aquí en este libro, obvio, es la vida de él, pero se cuentan cosas que pasaban alrededor de la vida de él. Alguna vez hablamos con una persona que conoce mucho del tema y decíamos que el doctor Américo se adelantó a la época. Cuando se volvió moda la responsabilidad social al interior de las empresas para poder acceder a algunos recursos o algunos avales del exterior, por lo menos para exportar, ya el doctor Américo lo venía haciendo, pero sin nombres, ya él era responsable socialmente. Porque él en su humildad enorme nunca quiso figurar. Él siempre decía, por ejemplo, nosotros tenemos la mejor agua bebible de Colombia, el mejor acueducto. No es la estructura, no es la infraestructura, sino el agua que tomamos. Eso fue un obsequio que le hizo el doctor Virgilio Barco a Américo. Es presidente de la República, ¿no? Cuando Virgilio Barco era presidente, no, después, cuando se fue para Naciones Unidas, se llevó a Américo. Y entonces, el doctor Barco tuvo que hacer un periplo por Haití, y él no sabía francés. Y Américo sabía el francés de mi colegio de Cárdenas, el mismo francés que sé yo. Y Américo fue el intérprete. Y como era negro, se facilitó más, porque tú sabes, claro, en Haití son negros, entonces se facilitó más la entrada y la cosa, y el doctor vino maravillado. Así que cuando Américo debió volver a Colombia, le dijo, no, usted se queda aquí conmigo. Y se lo llevó para Washington, allá a Naciones Unidas y toda la cosa. Américo es un tipo brillantísimo. Entonces, una vez charlando, le dijo, ¿vos qué querés que hagamos por tu pueblo? Por Palmira. Entonces él dijo, el acueducto, que siempre haya agua. Por eso aquí no se va el agua, esto aquí es esa parte. Y el agua es purita, la gente la puede tomar sin problemas. Sí, muy fría y muy pura, ¿no? Ay, fría, claro. Vea, maestro, vamos de los jinetes, me voy a tomar la libertad de sugerir el primer libro. Por favor, para hacer la dinámica, escoja por favor un párrafo. Un párrafo. Sí, señor. Es digamos, el taller que hacemos con los escritores para que nos contextualicen. La idea es trabajar la mayor cantidad de párrafos de un libro, pero por el tema de tiempo vamos a hacer como un anticipo, ¿no? Un preámbulo a lo que es la dinámica de 1000 voces nos leemos. Y aprovechando que está el maestro Víctor Lerma Nemesio, él nos va a leer un párrafo y el compromiso es, maestro, después de leído el párrafo lo vamos a contextualizar para que nuestros receptores, nuestros perceptores se hagan una idea de este libro y lo más importante, tenerlos en su casa, porque son libros maravillosos los de este gran escritor colombiano Víctor Lerma. Les había dicho, mis queridos amigos y a ustedes acá en cabina, que este libro de los depravados jinetes
no habla directamente de los nombres de los actores del drama, pero tienen nombres y acciones que inmediatamente los identifican. Por ejemplo, todos sabemos que uno de los grandes actores de este drama de la Cocalipsis, una palabra que me inventé en el aeropuerto aquí, esperando a una de mis hijas un día, mientras llegaba estaba yo trazando este libro, ya lo había terminado y no tenía un nombre. Y yo le decía, los malditos de no sé qué, lo que sonaba como de películas de vaqueros, cosas así, hasta que Cocalipsis, y salió la palabra Cocalipsis. El libro se llama Los depravados jinetes de la Cocalipsis, y vamos a hablar de un personaje que en este momento ha sido muy nombrado, muy nombrado. ¿Les puedo dar una pista antes o leo primero y después doy la pista? No, anticipe la pista para irnos armando sobre el tema. Él nació cerca de Pereira, pero sus padres son alemanes. Su padre es alemán. No, perfecto, ya. Ok. Voy a leerles entonces un párrafo. Heinz Müller, hijo de padre alemán y madre cornucopiana. Cornucopia aquí es Colombia porque consideramos que es tan rica, como decían los antiguos romanos, los latinos, la cornucopia traía de todos, de frutos y bienestar para la gente, no era romano, griegos. Entonces, Colombia es así. Por eso en este libro, mi país, nuestro país se llama Cornucopia. Entonces, Heinz Müller era hijo de padre alemán y madre cornucopiana. Nació en la bella y hospitalaria Paisalito. Después de trasegar marihuana entre los Estados Unidos y Canadá, cayó preso y en la cárcel federal de Danbury, Connecticut, conoció entre otros a George Hume, irresoluto aviador que había sido condenado por llevar marihuana de México a los predios del tío Sam, volando entre 3 y 12 metros de altura máxima para no ser detectado por los radares de la policía. Al salir de prisión, Müller, apodado Damon, que quiere decir el diablo, se puso en contacto. Pablo Escobar le puso el diablo, ¿no? A él le decían era el diablo, porque era fantástico, el tipo era así, era sobrenatural en estas cosas, hacía unas cosas que nadie esperaba que él las hiciera. Al salir de prisión, Mila se puso en contacto con John Mario Malpaso per se, con todo su repertorio de experiencias en el transporte ilícito de marihuana, y puso a disposición de Malpaso, ya saben quién era Malpaso, ¿no?, la tecnología de Hume para introducir cocaína a Norteamérica. Total que fue de los fundadores del cartel de Medellín. Miller y June transportaban la droga que John Mario les proveía con apoyo económico y las conexiones de los hermanos Barcalcer, los célebres de los caballos. Sí, señor. Ya saben de quién se trata. Después de sacar de la sociedad al pusilánime Hume, que se volvió un traficante menor al servicio exclusivo de Pablo, Miller con la ceguera, no hay peor ciego que el que no quiere ver, con la ceguera del primer ministro de Bahamas, compró la mayor parte del Cayo Norman y sacando por la fuerza a sus habitantes que no quisieron vender, estableció en la islita un cuartel general, construyó una adecuada pista de aterrizaje y a traquetear se dijo. En el tiempo menos pensado, Heinz Müller se convirtió en un don con billones de dólares. Hay una frágil línea, una frágil frontera. ¿Dónde es fantasía? ¿Dónde es verdad? ¿Qué tanto interviene el autor, en este caso Víctor Lerma, en esta narración? Pues yo vivía en Estados Unidos cuando estas cosas pasaban y siempre había noticias
sobre lo que hacían en Jamaica y toda esa área allí con gobernantes corruptos y cosas así. Allá nos dimos cuenta cómo el abuelo de este Uribe, que está mal herido, era presidente y alcahueteaba a los traficantes. Yo vine a Colombia para cantar la inauguración del Parque de Pance. Y los invitados especiales estaban allá en una mesa principal y había un puesto para mí. Después de que yo canté, me tocó ir a esa mesa donde había el brindis y la cosa, estar con la gente allá. ¿Y saben quiénes eran los invitados principales? Los hermanos Rodríguez Orejuela y el presidente de la República de Colombia, que es el abuelo de este señor que ahora está herido y que habla mal de Petro y de todas las cosas. Alguna vez a Juan Gozaín, el autor de La mala hierba, le preguntaron: ahí hay mucha fantasía en lo que usted escribe. Recuerda que La mala hierba le hicieron una adaptación para televisión que fue muy destacada. Sí. La fantasía la pone usted, le decía a los periodistas. Claro. ¿Puede pasar lo mismo con tu libro, Víctor? Así mismo es acá, porque es que eso es real. Si no, le cambiamos los nombres, como les digo, por no herir a la gente y porque siempre hay gente que está a favor de estas cosas, ¿no? Entonces yo no quería señalar a nadie, pero el que sabe, el que está enterado, y el que no está enterado es como quien se siente y ve una película. Las películas, yo me he puesto a analizar eso. Las películas de hoy no te presentan el drama con el nombre directo de quien lo está sufriendo o quien lo hizo, sino que le ponen unos nombres distintos o una ciudad inventada, cosas así, pero el que está en lo que está se da cuenta de qué se está tratando, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de escribir este libro, Víctor? La necesidad para mí, necesidad grande de mostrarle al mundo de que no todo Colombia estaba metido en esto, porque es que con nosotros pasaban cosas muy, muy extrañas, como por ejemplo, mis hijas, mientras estudiaban el bachillerato en los Estados Unidos, en las horas libres trabajaban en una droguería, pero al estilo de allá. Las droguerías allá, ustedes lo saben, son como boutiques. Usted consigue de todo allí en las droguerías. Fuera de la medicina, consigue que un helado, que un cordón para un zapato, que de todo lo que usted necesita, así lo consigue allí. Entonces el dueño hindú de esa farmacia me decía: Mr. Lerma, yo me maravillo de ver que usted permite que sus hijas trabajen siendo usted un hombre rico. Yo le decía: ¿cómo así? ¿Cómo rico? Sí, porque pues usted, todos los colombianos con esa cocaína son millonarios. Esa era la idea que tenía la gente normal de los Estados Unidos, de que todo colombiano andaba metido en esto. Víctor, acá tuvimos la oportunidad maravillosa de tener en Cultura a Mari Grueso, una de las grandes escritoras de literatura infantil y juvenil del Pacífico colombiano. Mari, la gran maestra de la literatura infantil y juvenil colombiana y latinoamericana, nos decía: yo no leo, yo canto mis historias. ¿Qué opina? Me parece fantástico, y así fue como yo empecé. Y un día cualquiera, yo cantaba historias, yo cantaba Angelitos Negros, yo cantaba La Mina, cantaba, ¿cómo se llama? Esclavo de la Tierra, cantaba Morro, la Virgen del Morro, una canción brasileña, y muchos temas más que me dejaban como con ganas de decir más de ello, pero no podía porque ahí se acababa la canción. Hasta que un día en casa, allá en Estonia, me puse a pensar: bueno, ¿yo por qué estas cosas? Si siempre he tenido la intención de escribir, ¿por qué no escribo para hacer algo que sea más largo, que yo pueda explicar más cosas que en una canción? Porque es que una canción tiene un tiempo tirano. En mi tiempo de grabación eran 3 minutos.
No se podía pasar de 3 minutos porque o no lo tocaban en la radio o argumentar en la misma empresa disquera que era que no salía bien nítido el acetato y etcétera, etcétera. Entonces empezaron que a los 3 minutos, canción 3 minutos, de ahí para abajo. Pero llegó el momento en que los primeros fueron los de la Fania, que empezaron a tocar su música 4 y 5 y más minutos, Rubén Blades y toda esta gente. Entonces ya tuvieron que someterse los señores, incluso los que tocan la música en la radio, también tenían sus minutos trazados y no, ya tuvieron que acostumbrarse a que las canciones tienen el tiempo necesario para que el que la escribió y quien la va a interpretar diga todo lo que necesita. Así que yo dije, no, yo no voy a quedarme solo haciendo canciones, voy a hacer canciones pero que sean libros, y cada libro de estos es una canción, un long play, ¿no? Digamos. Bueno, hoy hemos tenido al escritor, pero yo sé que ustedes no me van a disculpar si no le pedimos al maestro, que es un grande de la música latinoamericana, que nos regale 2 o 3 minuticos de La Mina, Mi Niña y esos clásicos, esas marcas registradas del corazón musical de Latinoamérica, maestro. Hay una canción que creo yo que fue icónica también aquí en nuestro medio, La Casa Nuestra. La Casa Nuestra es una canción que escribimos siendo maestros del Colegio Industrial Rafo Rivera aquí en Palmira. Una tarde cualquiera, teniendo yo tiempo disponible, porque no toda la tarde la ocupábamos, tenía 1 hora libre, 50 minutos más o menos. Entonces me fui al salón de profesores, me senté allí, saqué papel y lápiz y me dije, voy a hacer una canción. Y ahí nació La Casa Nuestra. Por eso La Casa Nuestra habla de un niño que no va a la escuela. Es porque estábamos en un centro de estudios, en una escuela, en el Rafo Rivera, y entonces caía perfecto. Y mira que después me di cuenta con el tiempo de que mi canción fue la primera balada que puso como personaje también a un chico, a un hijo, en la relación que se rompe de una pareja. Siempre cuando se habla de pareja hablan que se fue el uno o se quedó el otro, todo, pero nunca habían hablado de que había un hijo de por medio. Yo lo puse. Y La Casa Nuestra llegó a tal fin que incluso da para un libro. ¿Por qué da para un libro? Porque estando yo en el Hotel Las Velas, en Cartagena, antes del show, bajó uno de los muchachos que atendían y me dijo, don Nemesio, arriba lo está esperando una pareja. Yo le dije, dígale a ellos que les agradezco mucho y que esperen a que yo suba y termine mi show y luego paso a donde estén ellos. Y así fue. Yo subí, canté mis canciones, un show de más o menos 2 horas, y enseguida el chico me mostró dónde estaba la pareja que habían ido desde Barranquilla para vernos. ¿Cómo les parece, queridos amigos, que cuando yo llegué hasta allá, la impresión que me dio a mí fue que ellos me veían como un astronauta, como un ser de otro mundo, como un monstruo, como yo no sé qué, pero no me miraban con ojos normales. La chica sobre todo lloraba y con los ojos abiertotes así. Entonces me hicieron sentar, traer una copa, cosas así, y yo, venga, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Ay, bueno. El tipo aclaró su garganta y empezó la relación, el relato. Me dijo, ¿cómo le parece, Nemesio, que a mí me votaron? Nosotros somos casados y tenemos un pelado, y a mí me votaron del trabajo en Barranquilla, en tal empresa. Y pasé como 3, 4 meses pasando y buscando la forma y no hubo cómo acomodarme otra vez para trabajar en Colombia. Entonces un amigo me dijo, ¿por qué no te vas para Nueva York? Y me fui para Nueva York. Pero me fui por México ilegal, pasé por el... ¿Cómo se llama eso? El hueco. Por el hueco. Casualmente en la fantástica historia jamás contada está ese paso por el hueco de lo que él me narró.
Ahí está todo eso. Eso es una travesía que dura, si es a pie, digamos, ¿qué? De ahí donde estaban ellos, como 30 minutos pasar esa frontera y ya llegó. Salieron a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana siguiente los cogió inmigración y no habían llegado todavía a los Estados Unidos, estaban ahí en las puertas. Maestro, qué gusto haberlo tenido, pero haber tenido al escritor. ¿Qué pasó ahora? Le agradecemos mucho porque la verdad es que es el tiempo. Que en las emisoras es siempre. es muy grato tener al maestro Nemesio, cantautor de los grandes que tenemos en Latinoamérica. Y Aunque hoy ahí está la despedida en Cultura. Muchas gracias. No voy, porque no voy a morirme en un socavón. Negro he sido, negro soy. Negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy.